Bienvenidos a la quietud, a la oscuridad y a la verdad, que solo se revela cuando el mundo está lo suficientemente empañado como para ser ignorado. Esta es la historia de Elías y la fatalidad de la limpieza obsesiva. Una fatalidad que no se mide en manchas o en brillo, sino en la fina capa de mugre que separa la cordura del horror. Elías siempre fue un hombre metódico, un minimalista antes de que la palabra se pusiera de moda. Su vida era un lienzo blanco, sus hábitos, una rutina inquebrantable. Para él, la limpieza no era una tarea, era un ritual, una defensa espiritual contra el caos del mundo exterior. Y sin embargo, el destino, con una ironía macabra, lo condujo a una casa que desafiaba su propia esencia. Una casa que necesitaba estar sucia para proteger un secreto. La adquirió por una ganga. Demasiado barata, sospechosamente tranquila. El agente inmobiliario se encogió de hombros y culpó a la humedad persistente y a la mala fama de los anteriores inquilinos. La primera noche, Elías, con su arsenal de productos desinfectantes y paños de microfibra, se dispuso a erradicar la suciedad acumulada durante años. El trabajo era abrumador. El polvo en los marcos de las ventanas era casi cemento. Los espejos del baño parecían nebulosas. La mugre era una presencia palpable, casi viva. El primer encuentro ocurrió en la cocina. La ventana, que daba a un patio interior abandonado, estaba tan sucia que la luz de la calle apenas la atravesaba. Elías estaba hirviendo agua cuando sintió el escalofrío que no producía el vapor. Algo lo observaba, no desde fuera, sino a través del cristal, como si la mugre fuera el filtro de un prisma oscuro. Cuando se giró, no vio un reflejo, vio una figura. Era pálida, alta, y estaba inmóvil, pegada a la ventana. No era nítida, era una mancha organizada, una silueta espectral dibujada con la negrura de la grasa y el polvo. Sus ojos, si es que tenía ojos, eran dos vacíos brillantes que observaban a Elías. La reacción fue instintiva, miedo animal. Elías gritó y saltó hacia atrás. La figura permaneció. Él parpadeó, sintiendo que la visión se desvanecía, y al abrir los ojos, la figura seguía allí, definida por la misma capa de mugre. Era la mugre, entendió Elías en un relámpago helado, lo que la hacía visible. Era la suciedad la que le daba el cuerpo. Elías tomó un paño húmedo y, con el corazón latiéndole como un tambor frenético, frotó el lugar exacto donde había visto los ojos vacíos. La figura se desvaneció. No desapareció con un estallido de energía paranormal, no. Se desvaneció porque el cristal quedó limpio. La luz penetró sin obstáculos y la mancha de horror se extinguió, dejando solo el gris monótono de un patio. Elías se quedó temblando, empapado en sudor, con el paño aún en la mano. Al principio creyó que había encontrado la cura. La limpieza era su exorcismo. Pero la paranoia echó raíces. Entendió que la mugre volvía. Siempre lo hacía, sutilmente, gradualmente. Y con ella regresaba la visión. El terror se instaló en los rincones del hogar, esperando solo que la brisa moviera el polvo suficiente. Elías se convirtió en un vigilante obsesivo, dedicando sus días y noches a la limpieza compulsiva de espejos y ventanas, manteniendo la claridad como una barrera contra la oscuridad. Su rutina se transformó en una batalla de desgaste contra la entropía, contra el polvo que, en esa casa, se acumulaba con una velocidad sobrenatural. Si dormía unas horas, al despertar, el espejo del baño ya tenía la neblina suficiente para albergar esa forma. Y allí estaba, una silueta espectral, ahora ligeramente más definida, con una inclinación en la cabeza que sugería una curiosidad paciente
y maligna. La entidad no solo era visible a través de la suciedad. De alguna manera, se alimentaba de la falta de orden y la acumulación de partículas. Elías pronto hizo el descubrimiento que lo hundiría en la locura. Una tarde, limpiando el espejo de su dormitorio, dejó sin querer una pequeña mancha circular en la esquina superior. Cuando se alejó, se vio reflejado en el espejo impoluto, pero en la mancha circular vio la pupila brillante de la entidad, observando su nuca. Había creado un ojo, un pequeño punto ciego en su defensa, a través del cual la criatura podía ver. Elías dejó de limpiar compulsivamente, no por rendición, sino por estrategia. Se dio cuenta de que no podía mantener a la criatura invisible todo el tiempo. La suciedad era el mapa de su presencia. Si lo limpiaba todo, el fantasma podría estar en cualquier parte, invisible, esperando. Decidió controlar el sucio. Empezó a dejar intencionalmente una capa delgada de polvo en una ventana específica de la sala de estar. Una capa apenas perceptible, pero suficiente para que la figura pálida se dibujara en un gris espectral. Elías la llamaba la ventana de vigilancia. Si el fantasma estaba allí, estaba en el único lugar que él le había permitido estar. Pero el fantasma tenía sus propias reglas. Una noche, la figura no solo estaba dibujada en el cristal, sino que había movido el polvo. Elías vio que la figura Marat había extendido un brazo hecho de suciedad y había escrito una palabra en la mugre condensada. Una sola palabra, cruda y acusadora. ¿Dónde? Elías saltó hacia atrás. Su respiración se aceleró. La entidad estaba comunicándose a través de la misma suciedad que la definía. Preguntaba dónde estaba él. No, él estaba justo enfrente. ¿Dónde estaba la limpieza? En un pánico abrumador, limpió la ventana por completo, pero al instante se dio cuenta de su error fatal. Había eliminado el mapa. Había dejado a la criatura invisible y libre dentro de su casa. El horror de lo invisible era 1000 veces peor que la visión clara de la mancha espectral. Elías pasó de ser un vigilante de la limpieza a ser un guardián de la suciedad. Su descenso a la paranoia fue rápido y brutal. Empezó a prohibir la entrada de luz directa, temiendo que revelara la mancha de la entidad en un lugar indeseado. Dejó que el polvo se acumulara, que el hollín se pegara al cristal de todas las habitaciones. La casa, antes un faro de orden, se convirtió en una cueva lúgubre, con todas las superficies de cristal permanentemente nebulosas, dibujando siluetas pálidas y vigilantes en cada esquina. La entidad se hizo más fuerte y más clara. Ahora en el cristal sucio no solo se dibujaba una figura, sino un rostro, demacrado, con el cabello pegado por la grasa, con una expresión de terror y rabia eterna. Y la criatura no se limitaba a una sola ventana. Estaba en la ventana del dormitorio, en el reflejo opaco de la televisión apagada, y lo peor de todo, en el espejo del armario. Elías se vio obligado a vivir en medio de la suciedad, su peor pesadilla, solo para poder mantener un registro visual de su tormento. Cada nueva capa de polvo era una nueva celda que le imponía a su captor, pero también una nueva capa de suciedad que lo separaba de su propia cordura. El punto de no retorno llegó cuando la entidad habló sin escribir. Elías estaba a punto de limpiar el único espejo que mantenía nítido, su pequeño espejo de afeitar, cuando la voz, un susurro raspado que parecía venir de la condensación misma, resonó en la habitación. «No lo hagas». Elías se congeló. «¿Qué eres?» La respuesta vino del espejo sucio. «Soy el que no pudo ver». La figura, que se manifestaba a través de una densa capa de vaho y jabón seco,
comenzó a moverse lentamente. Su mano espectral, dibujada en el polvo, se levantó para señalar la superficie limpia del pequeño espejo de afeitar. Limpiaste todo. Y al final, ya no pude encontrar lo que venía por mí. Elías sintió que su mente se rompía. La entidad no era la maldición, era la víctima. El fantasma reveló la verdad con un dolor sónico. Era el inquilino anterior, un hombre que, al igual que Elías, había sido obsesivo con la limpieza. Pero en esta casa, el verdadero horror no era el espíritu, sino una plaga de la percepción, una criatura invisible que se alimentaba del orden y que solo podía ser vista cuando la superficie estaba contaminada. El hombre anterior, en su obsesión por limpiar, se había cegado por completo al horror que venía por él. Y esa criatura invisible lo había matado, dejándolo atrapado, irónicamente, en el único medio que le permitía advertir a otros: la suciedad. Ahora siseó el rostro de polvo, con una mueca de desesperación terrible. Si la limpias, la otra cosa vendrá por ti, la que no tiene forma. Elías se dio cuenta de su nuevo destino. No podía limpiar. Estaba condenado a vivir en la mugre y la paranoia, vigilando a través de la suciedad a la única cosa que lo protegía del verdadero terror. El clímax final llegó con el sonido de la lluvia. Elías estaba en la sala de estar, mirando la ventana de vigilancia. La lluvia azotaba el exterior. Cada gota limpia que golpeaba el cristal era un borrado, una ceguera instantánea. El fantasma del hombre gritó una advertencia silenciosa. En un acto de pánico, Elías corrió por toda la casa, manchando deliberadamente las ventanas con tierra, barro y aceite que había guardado. Estaba luchando contra la naturaleza, contra la lluvia que amenazaba con limpiar su prisión y liberar a la criatura invisible. Cayó frente al espejo del armario, el lugar más grande de la casa. Estaba casi totalmente limpio por la humedad. Y la criatura invisible, la que se alimenta de la pulcritud, comenzó a manifestarse, no como una mancha, sino como una distorsión del aire, un escalofrío seco que absorbía la luz. El fantasma gritó en el cristal sucio: «No limpies, vigila». Elías tomó un puñado de tierra del patio y la arrojó al espejo justo antes de que la distorsión lo alcanzara. La tierra se pegó al vidrio, formando una máscara de barro, y en ese barro, el rostro del fantasma se dibujó por última vez. «Ahora estás en el ciclo», susurró la mancha de barro. «Mantente sucio, mantente vivo. La casa lo exige». Han pasado 3 años. La casa de Elías es ahora una fortaleza de mugre. El aire es pesado y está cargado de polvo. Él no limpia. Nunca. Vive con miedo, pero con conocimiento. Cada superficie de cristal es un lienzo de terror, donde la figura pálida del hombre se mueve, vigilando las distorsiones de la luz. Él se ha convertido en el guardián de la suciedad. A veces, cuando su propio reflejo se dibuja en el cristal, cubierto por una pátina de polvo y hollín, se ve a sí mismo cada vez más parecido al fantasma, demacrado, enojado, con el cabello pegado. Él sabe que algún día alguien más vendrá a limpiar su desorden. Y cuando ese nuevo inquilino, metódico y ordenado, limpie la ventana de vigilancia, la suciedad desaparecerá, y la figura pálida que observará su nuca ya no será la del hombre anterior, sino la de Elías, condenado a advertir a través de la única capa de suciedad que separa la vida del horror invisible,
Recuerda, la pulcritud a veces es la forma más rápida de quedar ciego ante la verdad. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.